Hola, hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no realizaba esta actividad de orientar con un programa, con un webinar grabado. Entonces, sale por la siguiente razón. Durante mucho tiempo se ha vivido como un estancamiento, y así lo llamo yo, en la cuestión de las normas de seguridad. Muchas veces las normas de seguridad se actualizan en muchas ocasiones cada 10 cada 20 años. Hay algunas que rondan todavía publicadas en el año o entradas en vigor en el año de 1999, que afortunadamente ya están teniendo una actualización para los siguientes meses, pero nunca había visto una aceleración tal cual en aplicar la regulación a un sistema de trabajo. Claro, estos últimos 2 años, 2020, 2021 y el actual 2022, siguen siendo muy revolucionarios en las cuestiones de nuevas creaciones de posiciones, puestos que anteriormente no existían, y claro, eso conlleva nuevas formas de vivir, y claro, eso conlleva nuevos tipos de riesgos y nuevas regulaciones a aplicar, pero me sorprende la velocidad con la que se lanzó pues esta norma o este proyecto de norma que es la 37, y parte de mi expertise en la implementación, evaluación, redacción, participación en modificaciones, pues lo que voy a darles un poco de, pues haré lo mejor que pueda y tratar de orientar en este proyecto de norma. Sé cómo hacerlo lo mejor posible. Bueno, para proyectar, yo creo que en forma de monito. Muy bien. Así. El día 15 de julio apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación este PROINOM, Proyecto Oficial de Norma 037, específicamente dirigida hacia el teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El teletrabajo, pues, ¿qué viene siendo? Es básicamente el home office. Hay más antecedentes. ¿Por qué salió esta regulación? Voy a mover un poquito para este lado. Y dentro de la propia norma menciona que el teletrabajo, como medida ante la contingencia de COVID-19, fue una de las herramientas fundamentales, claro, para la reducción de contagios, pero al mismo tiempo las organizaciones encontraron que era muy productivo. Propició la generación de beneficios a empresas, a trabajadores que lo han implementado adecuadamente, beneficios como la disminución de desplazamiento, disminución de retrasos de información, la adquisición de nuevas tecnologías de información, cuántas herramientas digitales no conocimos en estos últimos 2 años, la disminución del ausentismo porque no hay un lugar donde llegar, simplemente estás en tu casa, y fue pues una herramienta principal también para el desempeño. Entonces, ¿qué nos va a pedir esta norma? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el objetivo y su campo de aplicación, la vinculación con otras normas, algunas definiciones para poder entender el contexto. Trae más, no es todo el contenido de la norma. Las obligaciones del patrón y del trabajador, las más sí, destacables, las condiciones de seguridad, la propia lista de verificación que contiene, eh, por este ladito, la propia norma o el proyecto de norma, y cómo realizar una solicitud de modificación. Espero ser muy elocuente y que puedan entender todo lo que estoy diciendo, porque finalmente, bajo mi propia perspectiva muy personal, esta norma está encaminada hacia el rubro de la organización. Sabemos que normas se pueden dividir en varias: las de seguridad, las de salud ocupacional, las de organización, las específicas y las de producto. En este caso, bajo mi propia perspectiva y por la forma en la que está redactada, no es hacia la salud, sino la organización. Que por ende, ¿quién ejecuta estas normas? Preferentemente o particularmente en ocasiones los departamentos de recursos humanos, también llamados capital humano, talento y cultura, o gestión del talento y cultura organizacional. Administración de personal, todavía hay unas organizaciones que tienen ese nombre. Administración de personal. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Como lo dice aquí, establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde las personas teletrabajadores realizan sus actividades, o sea, en tu casa, a fin de prevenir accidentes o enfermedades y promover un medio ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios. Rige en toda la República Mexicana y aplica a todos los patrones, centros de trabajo, lugares
que tengan personas teletrabajadoras. O sea, aquellos que tengan personal home office pueden ser objeto de inspección y aplicación de los siguientes puntos. Muy bien. Definiciones destacables. ¿Qué aparece dentro de...? Sabemos que las normas de Secretaría del Trabajo de pronto lanzan su alto contenido de definiciones, desde qué es peligro, qué es riesgo, en ocasiones suelen ser muy repetitivas, así que no las vamos a ver todas. Me dice aquí que hay un nuevo concepto, o sea, lo que estoy colocando son los conceptos nuevos que no vienen dentro de ninguna de las normas. Lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Al final de la norma aparece como guía de referencia número 1 o nexo 1, si no me equivoco, que es una lista de verificación, es un checklist en el cual se valida si el lugar de trabajo cuenta con o no con las condiciones de seguridad saludables para el desempeño de la actividad. Iluminación, calor, temperatura, bueno, no es lo mismo calor y temperatura. Eh, el ruido, la cuestión ergonómica, la cuestión psicosocial es evaluada con ese instrumento de una manera cualitativa y la vamos a ver al final. Muy bien. Otra definición, persona teletrabajadora. Aquí se define una persona en home office. Es una persona que presta su servicio al personal remunerado, subordinado en un lugar distinto al centro de trabajo y utiliza las tecnologías de información para el desempeño de sus actividades. O sea, no está físicamente en las oficinas corporativas, en la planta, en el almacén, está pues en algún trabajo acordado con el patrón. Y ahorita vamos a ver un concepto importante, los acuerdos con el patrón. Muy bien, otro concepto importante, primero de la izquierda, reversibilidad. Derecho de los partes para pactar los mecanismos, procesos, tiempos necesarios para regresar a modalidades del trabajo o al trabajo presencial. Lo anterior resulta aplicable a trabajadores que fueron contratados originalmente bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Qué quiere decir este concepto de reversibilidad? Que si en algún momento, por alguna situación, y particularmente para las cuestiones de Secretaría del Trabajo, si hay una condición insegura, una condición, no necesariamente la cuestión física, sino también la cuestión medioambiental, y a lo mejor es un concepto un poco, muy poco explorado, la cuestión organizacional de tu propio hogar, si no es el adecuado, puede haber debe de existir este mecanismo para regresar a a las oficinas o a las instalaciones del patrón. Concepto en el numeral 4.20, desconexión digital. Derecho a un trabajador a desconectarse del trabajo y abstenerse de participar en cualquier otro tipo de comunicación al término de la jornada laboral. Un fenómeno, y yo creo que por esa razón apareció la norma aquí, un fenómeno muy interesante de estos últimos 2 años que me platicaba personal que estaba 100% home office, es que su día laboral comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. O sea, todo este rango de tiempo sumidos en la computadora, desde revisar correos, desde atender llamadas, a horas que supuestamente ya no debías pues, de estar laborando. Entonces, en esta norma aparece pues ya casi como un derecho fundamental de aquellos que participan en el home office. ¿Y dónde se coloca esto? Lo vamos a revisar slides más adelante. Muy bien. Aquí está lo padre, así, siempre cuando me han pedido que les platique acerca de una norma de Secretaría del Trabajo, y hay mucha gente que me comenta, no sé cómo leerlas y comienzan desde la parte de arriba y al sello del margen del escudo nacional, quien presenta al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el presente documento, pero eso no se lee. Lo importante es la verdad, la carnita, y la carnita generalmente se encuentra en pocas ocasiones en el numeral 4 y en un alto porcentaje de las normas en el numeral 5, obligaciones del patrón. Entonces, en el numeral 5.1 nos habla que el patrón debe tener un listado de las personas teletrabajadoras, un listado, un expediente, el cual debe contener, como lo dicen las normas, mínimo los siguientes datos: nombre del trabajador, sexo, así dice, puesto del trabajo, actividades a desarrollar, perfil, número de teléfono del contacto, domicilio de la persona teletrabajadora y establecer el lugar de trabajo acordado con el patrón, con su domicilio donde se pueden realizar las actividades de teletrabajo. ¿Por qué están el punto H donde aparece? En ocasiones
y ha surgido alrededor de la industria, se escoge una oficina de un hotel, un cuarto de un hotel, un cuarto de un motel, para poder establecer la eh, actividad desde ahí. Y la gente no puede, y los teletrabajadores no alterar, digamos, el medio ambiente hogareño que ellos tienen. Muy bien. Numeral 5.1.1. No sé por qué está así. Generalmente los incisos no son tan desglosados. Muy bien. Obligación del patrón: contar con las siguientes condiciones o herramientas. Disponer de conectividad para el uso y manejo de las tecnologías de información y la comunicación. O sea, el patrón debe garantizar que el teletrabajador se le otorgue una forma de cómo establecer su conectividad. He visto algunos ejemplos, inclusive ya por contrato, y actualmente lo vamos a ver más adelante esta práctica. Se le otorga al trabajador un pago de 600 pesos adicional, 500 pesos, o ya dependiendo del nivel o la calidad del internet, pues un pago para que pueda mantener continuamente pues una conexión para sus horas de trabajo. Debe garantizar el patrón instalaciones en buen estado, énfasis en las instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación, condiciones ergonómicas. Y según recuerdo, leí dentro de la norma, el patrón también debe garantizar una silla ergonómica para el teletrabajador. Ok, 5.2, política de teletrabajo. También es una obligación del propio patrón de la empresa o del departamento que gestione este punto. Nos dice, y ha sido muy reiterativo en las últimas 4 normas que han aparecido, oye, pues, vienen de la política para el programa ELSA, la política de manejo de COVID, la política de no discriminación, la política de la norma 35 de riesgos psicosociales. Entonces aquí tenemos otra política más a implementar, y la cual debe contener algunos de los incisos que voy a mencionar. Uno, promueve la cultura de prevención de riesgos, instaure mecanismos a fin de evitar el aislamiento social, incluyendo actividades a través de reuniones presenciales o por medio de las tecnologías de información. ¿Qué quiere decir el punto B? Bueno, el punto A básicamente es que esté redactada que esta política es con el objetivo de garantizar la prevención de riesgos ocupacionales, la reducción de enfermedades, riesgos y peligros durante las actividades del teletrabajo. Viene una guía, viene un anexo dentro de la propia norma de ejemplos de la política del teletrabajo. Pero el punto B me dice que el patrón tiene que realizar actividades de integración, ya sea de manera virtual o de manera presencial. C, indique los mecanismos y reglas de contacto y de supervisión. Esto también es muy importante. Yo estoy acotando mucho los incisos para fines de la cuestión visual de la propia presentación. Eh, Hay que establecer un horario en el cual se va a poder el patrón o sus representantes supervisar la actividad, cuando pide reportes, cuando hacer llamadas. Y finalmente, en el punto D, el establecimiento del horario de la actividad de trabajo. El punto C, retomando un poco, es para evitar esas llamadas, correos fuera del horario establecido. Bien, también me dice que va a señalar la propia política que los derechos de los teletrabajadores y los trabajadores en modo presencial son exactamente los mismos, y finalmente promueve la perspectiva de género y permite conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas teletrabajadoras. O sea, un enunciado que mencione, obviamente hay que cumplir ese enunciado, que la gente tiene la posibilidad de salir, divertirse, convivir familiarmente, posterior, y que el trabajo home office no va a interferir con esas actividades. Finalmente, cerramos con el punto de asegurar que el trabajo sea digno y decente. Es un enunciado. Ok. Indicación de la importancia de la promoción de la vigilancia de la salud. Establezca mecanismos para informar al patrón los cambios de domicilio o traslados temporales. Constatarlos por medio de un contrato. Y eso es algo que he estado viendo últimamente alrededor de la industria plástica, que nuevos trabajadores, home office o inclusive cualquier otro tipo de trabajador, tienen su contrato establecido, de las relaciones laborales, pero también hay un contrato tipo teletrabajo, en donde muestran los derechos o los puntos que acabo de mencionar.
Y finalmente, establecer los mecanismos para aplicar la reversibilidad. ¿Bajo qué condiciones en el punto K es necesario que regreses a modo presencial? Aplicado únicamente para las cuestiones, para todos aquellos trabajadores que fueron contratados bajo el sistema de teletrabajo. Que también lo sabemos. Hay un fenómeno también que estuve escuchando en la industria de las pinturas y en Querétaro principalmente. Hubo tanta cantidad de aumento de trabajo y en TIs hubo tanto aumento de la cantidad de trabajo que si todas las personas que fueron contratadas regresaran a las oficinas, al centro de trabajo, no habría lugar para todos. Entonces, también puede ser de los antecedentes de por qué surgió esta regulación. Bueno, proyecto de regulación. Ok, bueno, aquí. El proceso del teletrabajo para cambio de modalidad presencial del trabajo. Este es un procedimiento. Técnicamente menciona, y así como él hizo, que la organización debe establecer un mecanismo, un procedimiento para el cambio de modalidad presencial a teletrabajo y viceversa, el cual debe contener los siguientes incisos. Claro, todos aquellos que van a estar asignados al teletrabajo desde un inicio, pues la manera de mantener y establecer la comunicación con la persona teletrabajadora y viceversa con el centro, establecer los momentos en el cual la persona asistirá al centro de trabajo, indicar la forma en la que se supervisará, a lo mejor reuniones establecidas todos los días a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde, no sé, estoy poniendo algún tipo de ejemplo. Y la manera en la que se dará mantenimiento del equipo y herramientas utilizados y asignadas para los teletrabajadores. También un fenómeno que pudo haber provocado este proyecto de norma es que muchas personas que fueron asignadas a home office no tienen un equipo eh, a- con el cual ejercer sus funciones. Yo en mi experiencia observé que mucha gente se llevó sus PCs, mucha gente, los que teníamos laptops era muy ventajoso, pero imagínate llevarte la PC enorme que está a tu casa y luego te cita una junta de este lado y tienes que traerte la PC, pues está un poco, pues, incómodo. Y al mismo tiempo, pues, hubo gente que tuvo que comprar de su propio dinero una computadora para realizar las actividades del trabajo. Entonces aquí básicamente nos obliga a la organización a que, y debe ser, a que tengan sus equipos para la comunicación, incluyendo, me imagino que computadoras y celulares. Ok, ¿qué más? Puedo mover, aquí me voy a mover. Obligación del patrón también proporcionar a las personas del trabajador lo siguiente. Sí, sabía que lo había leído. Silla ergonómica o de otro tipo apropiada para desarrollar las actividades. Insumos necesarios para el adecuado desempeño, como ejemplo, para el envío de información, ya sea digital y muy importante, impresa. Entonces, ya no estamos hablando solamente de obtener, de que el patrón debe dar una computadora, debe dar un celular, sino también una impresora, hojas, a lo mejor una impresora, un multifuncional con escáner, ya que dice todos los insumos necesarios para el envío de información, ya sea digital o impresa. Y los aditamentos, en su caso, que garanticen condiciones ergonómicas, posturales del trabajador durante su jornada laboral. Por silla con respaldo, con refuerzos, descansabrazos, una mesa adecuada. De hecho, trae una guía al fondo de la norma donde se muestran posiciones correctas ergonómicas para aquellos que trabajan con lápiz. Muy bien. 5.10, cambio de modalidad, ya que es muy importante. Modificar la modalidad del trabajo cuando una persona le informa alguna condición o alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que justifica el regreso al trabajo presencial. ¿Qué ejemplos podrían caber aquí? Y estoy pensando un poco y adelantándome un poco a la guía que les voy a mostrar. Eh, yo lo visualizo de la siguiente manera. Alertas de huracanes, incendios en casas vecinas, a lo mejor posibles bloqueos en las calles, y estoy pensando un poco corto,
Estoy pensando en Nuevo León únicamente. Eh, no llueve, pero eh, alguna condición hidrometeorológica pudiera causar la imposibilidad o la posibilidad de corte de energía, pero en sí lo coloca como una obligación para el patrón. Claro que también tendrá que estar definido dentro del procedimiento que les había mencionado hace unos minutos. Muy bien, 5.11 y aquí aparece un inciso que se me hace altamente interesante. Nos dice, no es el título, pero yo lo coté de esta manera, de los riesgos de trabajo. Dar seguimiento a los avisos de accidente de trabajo que hayan sufrido, otra vez, un accidente en el lugar del trabajo, acordado con el patrón, con motivo en ejercicio de sus actividades de teletrabajo, siempre observando los protocolos establecidos por las instituciones de seguridad social. ¿Qué se entiende por este párrafo que está de este lado? Se entiende que cualquier lesión que ocurra, accidente, y ya que me está diciendo aquí avisos también, eso quiere ir bajo las instituciones de seguridad social, o sea, enfermedades ocupacionales, que ocurran, se generen dentro del sitio establecido para el teletrabajo, van a ser válidas para el incremento de una prima de riesgo. Y aquí aparecen, digamos, un poco de las ambigüedades que podrían suceder o suscitarse después de esta norma. ¿Cuál sería la forma apropiada de investigar un accidente entre el trabajo? En la planta es muy sencillo. En las instalaciones, en los almacenes, en las oficinas es muy sencillo. Por aquí, digamos, si alguien quiere fingir un accidente, porque me imagino dentro de estas políticas también se va a definir, y porque sí lo he visto, oye, el protocolo de vestimenta por si tienes que estar en una conferencia, no usa playera, usa camisa de la organización, inclusive por si algunas organizaciones van a implementar holografía y ven a la persona de cuerpo completo. Yo me imagino alguna condición, porque sí las hay en los hogares, condición insegura de desniveles, a lo mejor no se lo deja salido, a lo mejor algún vaso que ya hemos dejado en el piso y eso me provoca una torcedura de tobillo, ya sería calificada, ya sería un probable riesgo con calificación positiva. Entonces aquí está interesante y como dice, seguir observando el protocolo establecido por la institución de seguridad social. Quiere decir que si alguien llega con alguna lesión, ya voy a visualizar un poco más la actividad en la computadora, con algún desgaste en la vista, oídos por el uso de audífonos o diademas, inclusive el movimiento del mouse, dolor de hombros, dolor de espalda, esta generaría un S79, un S77 y tendría que ser contestada por el patrón, llevada de nueva cuenta por el trabajador otra vez en la clínica y ya ser evaluada por el médico de salud ocupacional. Pero en este caso veo muy complicada hacer una investigación fehaciente, no solamente por el objetivo de eliminar el accidente, sino también de constatar la realidad y colocar posibles acciones y mecanismos pues de minimizar la posibilidad de que se vuelva a repetir en otro hogar. Está, este es el que más me llamó la atención. Muy bien. Otro de los que más me llamó la atención, el 5.13. Yo lo coté así, violencia familiar. Contar con los mecanismos del patrón para los casos de violencia familiar que consideren, entre otras cosas, el retorno a la modalidad presencial de manera temporal o permanente. Quiere decir que si hay, que lo vimos, recuerdo un caso académico finalmente de una profesora de inglés donde se escuchaban los gritos y los alumnos se quedaron en shock de que profesora está bien, pero aquí aparentemente lo único que está obligando la ley, y aquí en mi perspectiva se quedó corto, es simplemente regresa al trabajador a la oficina. Ok, ahora, por otra parte, también existen las obligaciones de las personas teletrabajadoras. ¿Cuáles son estas?
Brindará al patrón por escrito las facilidades para la comprobación física si está, está mal escrito, pero si está de acuerdo el trabajador. Se contrapone un poco al objetivo en sí de la norma. Atender y observar la política del teletrabajo, informar al patrón las condiciones de seguridad de las instalaciones donde vaya a estar, resguardar y conservar en buen estado los equipos y herramientas proporcionados para desempeñar sus actividades, e informar cualquier cambio de domicilio con antelación y por escrito al patrón, y que me voy a cambiar de residencia, hay que informarlo por escrito, y avisar al patrón cualquiera de los riesgos posibles de trabajo. Muy bien. ¿Por dónde comenzamos la implementación? Nos dice, o en mi perspectiva es la siguiente, las organizaciones tendrán que realizar primero una evaluación de los lugares donde vaya a estar la persona. Claro, partimos del siguiente principio, del siguiente escenario. Esta norma o varios puntos de esta norma son aplicables a aquellos que hayan sido contratados bajo el sistema desde un inicio, desde el sistema home office. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero sería evaluar el lugar donde va a trabajar, el lugar físico, y a partir de aquí aparece la guía de verificación. La guía de verificación tiene 3 puntos que me parecieron muy importantes. Uno, finalmente es una guía. Es informativa y como le dice la propia norma, no es de cumplimiento obligatorio porque muchos se inclinan a que debo aplicar el instrumento tal cual. En varias normas me ha pasado eso y no te da la luz necesaria. Entonces, tú puedes modificarla. Punto 2. La guía presenta ejemplos que el patrón puede incorporar a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, tú como organización puedes adjuntar, puedes adicionar preguntas que tú consideres convenientes. A lo mejor la ubicación de las ventanas, la ubicación del aire acondicionado. Bueno, eso creo que ya está un poco salido, pero se me ocurren situaciones, el establecer los horarios de trabajo, establecer a lo mejor se encuentran, así como si fuera una auditoría de 5S, se encuentra un vaso de vidrio, objetos punzocortantes a corta distancia de la persona, la propia ecuación ergonómica, que eso sí lo vemos y vamos a verla en unos minutos. Pero entonces realizamos esta guía y me llama mucho la atención que no incluye la metodología tal cual, o sea, no te da una visión para decidir o no te da una forma de calificar, no como la norma 35 que te establecía escalas, en este caso es completamente cualitativa. Sí, no, bueno, y a partir de ahí decide, a partir de ahí da recomendaciones, observa condiciones inseguras que hayas presentado y finalmente haz un plan para esas condiciones inseguras. Pero no nos marca o no da la luz, y yo creo que eso va a ser muy, muy importante que se mencione dentro, si alguien quiere hacer una modificación, eh, cuando, cuando es necesario, después de visualizar un sitio, el obligar a la persona que regrese a las instalaciones. O sea, alguien de pronto, estoy imaginando cosas, de pronto y estoy sentado en una cubeta. Claro que eso sería de los menos. Muy bien. En este caso, voy a dejar de compartir para poder presentar el instrumento. Aquí está. Guía de referencia 1. Aquí está. Aquí está. Bueno, ese es el instrumento de la norma, tal cual. Lo copié y lo pegué del PDF del proyecto. Dice, la presente guía es informativa y no es de cumplimiento obligatorio. En la presente guía se presentan ejemplos de las preguntas que el patrón puede incorporar a la lista de verificación en condiciones de seguridad y salud en el trabajo que les proporciona a las personas trabajadoras bajo modalidad del teletrabajo. Se puede adicionar preguntas, como ya lo había mencionado, y instrucciones. Por cada uno de los conceptos de la presente lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud, el trabajador encontrará algunas preguntas que le servirán para conocer si se cumplen o no las condiciones para el desarrollo del trabajo. Aquí va lo interesante.
el, la guía o la propia norma establece que las personas teletrabajadoras van a hacer esta lista de verificación y posteriormente será compartida al patrón. Y si él así lo desea, el teletrabajador podrá aceptar inspecciones. Y aquí nos vinculamos un poco con la norma 019, que es la de comisiones de seguridad. Pero solamente, y así lo aclara la norma, si este lo requiere. Ok, de cada pregunta, la persona trabajadora en la modalidad de teletrabajo realizará la anotación con una X en el recuadro o casillo celda correspondiente a cada fila. La persona trabajadora en la modalidad de teletrabajo solamente puede optar por una anotación X en la celda, sí, no o no aplica. O sea que no puedes poner palomitas. Bueno, eso es muy extremo. En caso que la respuesta infiera una condición desfavorable para realizar actividades de teletrabajo y las condiciones puedan provocar algún tipo de afectación a la salud o lesión física, pueden realizar alguna acción para poder eliminarla. Muy similar a lo que aparece en la norma 30 de si no tengo, para que te vayas a aquellas organizaciones de menos de 100 personas, oye, tu listado de mejoras que has estado realizando. En caso de ser necesario, la persona trabajadora en la modalidad de teletrabajo podrá consultar en caso el manual elaborado, establecido o implementado por el patrón para responder a las preguntas como para realizar acciones que le permitan contar con condiciones favorables para realizar el teletrabajo. Finalmente es el procedimiento, o sea, dentro de toda la norma y así la referencia hacia un ISO, obliga a las empresas a realizar un procedimiento de toda la actividad de la normatividad. Cuando regreso, cuando soy sujeto a una auditoría, qué significarían alguna condición, el observar una condición insegura, cómo realizar el procedimiento, la investigación de accidente para una persona teletrabajadora y cómo voy a eliminar condiciones inseguras detectadas. 4. Una vez concluido el llenado de la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, la persona teletrabajadora, bajo la modalidad de teletrabajo, entregará al patrón, per definición del lugar de trabajo, la lista de verificación, pues ya llenada. Y aparecen vamos a leer algunos. Algunos los marqué en negritas para diferenciar cuándo termina un rubro y cuándo no. Por ejemplo, para agentes físicos dentro de las secciones. Nos pregunta si el lugar de trabajo que usted destinaría para el teletrabajo tiene iluminación natural, una ventana en luz del sol. X. Pero si también marco X no, o si marco X no aplica, por parte de la propia guía no hay una actividad a realizar. O sea, esto es completamente interpretativo, cualitativo y bajo la visión del patrón no hay una guía de qué hacer. Suele suceder, pero finalmente muchas de las normas son así y hay que hacer un plan de trabajo con lo que se observe del resultado de la inspección. Vamos a otro. Temperatura, no, ventilación. El lugar de trabajo en donde se realiza el teletrabajo cuenta con ventana cerca. Sí, no, no aplica. Punto. Ruido. En el lugar del trabajo que ocuparía para realizar el teletrabajo se percibe ruido de calle, de patio u otro lugar cercano que impida concentrarse en el teletrabajo. Ocuparía. Aquí el sí sería un negativo, no un positivo. Yo creo que sería de los puntos a mejorar. Sería cambiar la redacción a no se percibe ruido. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace un cambio. Agentes mecánicos. El área de trabajo que se designaría como lugar de trabajo está separada de otras áreas por elementos físicos como paredes, puertas, ventanas, canceles o elementos similares. ¿Dónde aparece este punto que muchas veces se observó y el fenómeno, finalmente no estábamos preparados como sociedad, que se compartía la computadora o el lugar donde estaba la computadora con el comedor o con algún taller? Y finalmente, y de igual manera, cualitativo. Sea, ¿a qué me refiero con colectivo y cualitativo? Al final, no hay así como que sume esto, multiplique esto, como lo podría hacer una metodología Fine.
para verificar el nivel de riesgo o qué tan sano es el centro de trabajo. Y vamos a ver las conclusiones. Bueno, esta se separa en dos. También es esa parte. ¿Dónde está? Aquí está. Muy importante, la cuestión de riesgos psicosociales. Al realizar el teletrabajo, tiene conveniente. Bueno, es que no vi dónde se separaban. Hay unas cuestiones que son físicas y otras cuestiones que son de salud. O unas cuestiones de seguridad y otras son de salud. Aquí, aquí es la separación. Aunque el ruido también es un fenómeno físico. Bueno, vamos a la parte psicosocial y leeré las preguntas. Al realizar el teletrabajo, ¿tiene inconvenientes para desarrollarlo sin que ello afecte o interfiera en la actividad de la familia? Si no, no aplica. ¿Conoce algo sobre los ciclos de descanso de acuerdo con la actividad del teletrabajo? Si no, no aplica. ¿Considera usted que el teletrabajo genera ansiedad, irritabilidad, estados depresivos o fatiga mental? Si no, no aplica. Aquí se acaba la evaluación. Vamos a ver las consideraciones. Mencione el patrón al final de esta lista de verificación de las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, cualquier necesidad especial que requiera para garantizar la salud a realizar el teletrabajo, a fin de que pueda ser subsanada. Ah, qué bien. Por ejemplo, si hay una lesión o enfermedad o dolencia persistente que podría acelerarse, exacerbarse, agravar, volver a ocurrir o deteriorarse en el cumplimiento de los requisitos inherentes al teletrabajo. Esto quiere decir, de hecho, hay una guía número 2 que no voy a hablar de ella aquí muy profundamente. Reclutar o seleccionar a personas que van a estar en el teletrabajo. Y aquí nos dice que lo que yo interpreto es que pues si ya hay una persona con antecedentes de eh, riesgo de pronación y supinación, que son movimientos repetitivos o hiperextensiones en las manos, pues hay que buscar cómo eliminar eso. Y el patrón es el que está encargado de eso. Pero también como si fueran criterios de descarte. Comunique el patrón cualquier incidente de seguridad que presente en el lugar del trabajo mediante el procedimiento o mecanismo que en su caso tenga el patrón establecido. Es lo que me les mencionaba. Al final, dentro del procedimiento general del trabajo, tiene que venir la parte de investigación de accidentes. Si está de acuerdo, adjunta la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fotografías del lugar, si está de acuerdo, la persona teletrabajadora que le permita al patrón conocer la distribución de su lugar de trabajo, por ejemplo, mesa de trabajo, escritorio utilizado, teletrabajo, contactos por pasillos y equipos de tecnologías de la información. Quizás esta hoja yo creo que sirve como anexo para la cuestión de las fotografías o algún tipo de anexo. Bien, otro punto muy importante que no mencioné y viene en todas las normas y por eso lo quité, es acerca de la capacitación. Y la capacitación, aquí está. Lo voy a buscar directamente, porque no recuerdo si es 1 o 2 años. Recordemos que en todas y cada una de las normas se menciona otorgar capacitación al trabajador que esté expuesto a este riesgo. No dice los límites, no dice las fechas, no dice cuándo hay un mal en el sector industrial que dicen que todo documento se vence al año y no sé dónde inventan eso. Pero puede ser que esté basada en los planes y programas de capacitación. Ya sabemos que podemos establecer un programa anual, bianual, trianual. De esa manera se puede dar una fecha de vencimiento. Bueno, ya lo encontré, aquí está. Y me voy a ir directo. Esta es la página oficial, el diario oficial de la Federación. Publicaron, como les comentaba, este documento el 15 de julio. El capítulo 8 me habla de la capacitación. Bueno, hay varios antes.
Aquí está. Obligación del patrón en el numeral 5.9 de la norma. Proporcionar de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 8 de la presente norma, la capacitación al menos una vez al año a los trabajadores en modalidad de teletrabajo sobre las condiciones de seguridad que deben de tener y mantener su lugar de trabajo. Pocas normas son las que te definen tan directamente cuándo es la actualización. Ahora vamos a leer qué dice el capítulo 8. Capítulo 8, capacitación y adiestramiento. Y así es como se lee una norma, de pedacitos, no es de corrida. La capacitación y adiestramiento proporcionados a los trabajadores deberá consistir en al menos lo siguiente según aplique. El reconocimiento de los peligros en el lugar de trabajo mediante la lista de verificación. ¿Está bien? Para diferentes tipos de condiciones inseguras y peligrosas, factores de riesgo económico, factores de riesgo psicosocial, tal cual la lista que acabamos de ver. Comprensión y aplicación de la política de teletrabajo. O sea, quiere decir que cada año vas a tener que reunir a tu gente, ya sea home office o presencial, y repasar otra vez la política de teletrabajo. Conocimientos necesarios en su caso de manejo de tecnología de información y comunicación. Claro, esto está muchas veces, y me incluyo, de pronto abro Miro y mando una liga de Miro y participan aquí y no saben cómo usarlo. Entonces el punto C, dar capacitación en los conocimientos necesarios para el manejo de TIs y comunicación. En el manejo de tecnologías de la información y comunicación, proceso de capacitación o adiestramiento puede realizarse en modalidad remota, presencial o mixta. Entonces abre la posibilidad de hacerlo de varias maneras. El proceso de capacitación o adiestramiento puede realizarse en modalidad remota, presencial o mixta de igual manera. Y aquí voy a saltarme al punto 9 porque también lo había leído y no lo puse en la presentación, se me hizo interesante. Organismos de evaluación de la conformidad. Cada una de las normas de Secretaría del Trabajo hay, bueno, paréntesis, hay organizaciones que se dedican a la evaluación de las normas de una manera, digamos, mucho más oficial. Voy a llamarlo de esa manera. A veces porque las aseguradoras así lo piden o porque su sistema de gestión así lo decidió, que cada cumplimiento de norma debía ser por un agente externo y no por la gente interna, pero esta agente externa deberá tener una certificación y estar dada de alta en los registros de la entidad mexicana de acreditación, es la EMA, para poder llevarla a cabo. Aquí, curiosamente, dice, organismos encargados de inspeccionar las condiciones de seguridad y salud de trabajo no visitarán los lugares de trabajo. Por lo que comprendo aquí, a lo mejor fue un error de redacción, es que no se puede ir a los hogares de las personas. No se requiere para verificar evidencia documental lo que se solicita en la presente norma, o sea, los puntos que son de obligación del patrón. 9.1. El patrón tendrá la opción, muy importante, la opción no es obligatorio y ninguna es obligatorio de contratar los servicios de una unidad de inspección especializada y aprobada en términos de la ley, sí, de la ley de la infraestructura de calidad de su reglamento, que básicamente es la EMA, que regula esa ley. Las unidades de inspección que evalúen la conformidad de la presente norma deberán aplicar los criterios del cumplimiento que se aprueben en el procedimiento de conformidad de acuerdo a lo señalado en el capítulo 10. Y es normal que en todas las normas, vamos al capítulo 10, traiga su tablita para poder realizar si cumple o no cumple con las disposiciones que establece la norma. Por ejemplo, aquí me dice el 5.2, ¿cómo se lee esto? Así rápidamente. Me dice que tiene que ser un punto documental, o sea, tiene que estar físico en archivos o documento, procedimiento, o de manera digital en algún sistema de gestión. Y el patrón cumple ese punto cuando establece por escrito una política de teletrabajo, lo implementa por escrito, mantiene el centro de trabajo, mantiene en el centro de trabajo la política, o sea, está pegada en alguna manta, aparece en algún acrílico, en los fondos de las computadoras y la difunde. Básicamente sí cumpliré con ese punto. Bueno, voy a salirme de la norma y ver uno de los puntos más interesantes que les iba a comentar. Y ahora ya para no parecer bonito. Muy bien. Con cada proyecto de norma se establece lo siguiente. Dentro del sector privado
educativo, social o cualquier otro tipo de organización puede lanzar sus comentarios al Comité Consultivo Nacional para la Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así son los términos. Muchas veces doy webinars o doy otro tipo de sesiones, asesorías y el documento que hace referencia, la verdad, y tiene nombres larguísimos, pero sí es. Me dice que tengo, o cualquiera que quiera participar en alguna modificación, 60 días naturales a la fecha de la publicación. Esto da un límite del día 13 de septiembre del presente año. 60 días naturales a partir del 15 de julio. ¿Y cómo se va a hacer? En un formato en Word, dividido a 3 columnas, y la primera columna deberás de copiar y pegar el numeral al que te refieres. En la columna en medio, redactas tu propuesta de cambio o de modificación. Y en la tercera, o sea, ¿cómo debería estar redactado el inciso o el numeral al que tú te refieres? Les recuerdo, va a estar basado, o sea, si ustedes quieren modificar, digamos, el 5.13, contar con mecanismo de atención y violencia, copiar todo este párrafito, colocarlo en la primera columna y después, bajo tu versión, ¿qué es lo que debería decir el punto 5.13? Y en la tercera columna, colocar la justificación técnica, documental, de investigación, o de cualquier otro mecanismo, por qué estás mencionando ese cambio. Y todo esto deberá ser enviado por correo electrónico antes del 13 de septiembre al correo que aquí presento en la parte inferior, en letra tipo gamer no se alcanza a ver, pero dgSST@stps.gov.mx. Contestan, realmente sí me ha tocado participar en modificaciones de norma, me han rechazado como el 99% de los comentarios, pero siempre hay algún compañero de equipo que sí le aceptan la modificación a la frase, al numeral, al inciso, etcétera. Entonces, si lo desean hacer, leen la norma completa, utilicen toda su experiencia, toda su capacidad en los términos organizacionales o en la gestión del talento humano y pues vamos a hacer esto pues con un objetivo mucho más práctico. Bueno, está muy sencilla para mi percepción. Hay algunos puntos vagos, algunos puntos que, oye, esto como que se quedó al aire, como que así como una lista de verificación. Y pues todo es con el objetivo, como siempre lo he mencionado, para poder garantizar la continuidad de la vida en las personas dentro de las organizaciones. O sea, que no haya lesiones y no haya pues enfermedades de trabajo. Y básicamente será todo por mi parte. Si alguien quiere la presentación, alguna otra cosa referente a este tema, pues, no sé, alguna evaluación ergonómica, puede enviarme un correo. Bueno, estamos platicando. Y muchas gracias. Pasen buen día.